San Pablo Miki, el primer mártir y santo de Japón. Se celebra hoy su fiesta, el 6 de febrero. ¿Y sabes quién es? ¿Y sabes quién son los otros 25 que dieron la vida con él y que son conocidos como los 26 mártires de Nagasaki? ¿Y por qué murieron en Nagasaki? Y de hecho, ¿cuál fue su crimen? ¿Cuál fue la razón de su ejecución? Pues todo esto y mucho más te lo cuento enseguida. ¡Vamos allá! San Pablo Miki era jesuita, estaba a punto de recibir la ordenación, era japonés. Era de la zona de Kioto, la capital del país en ese momento, esa ciudad tan elegante. Y pertenecía a una familia de la clase alta. El catolicismo había llegado a Japón de la mano del valiente Francisco Javier en 1549, y gracias a que el gobernador de la zona costera, de Kagoshima, y también el de todo Japón, Oda Nobunaga, le había cogido de buena gana y le había dado permiso para evangelizar. ¿Pero por qué le habría dado permiso? Dos razones: reducir así el poder de las sectas budistas y facilitar también las relaciones comerciales con Portugal y España, que eran en el momento dos potencias internacionales de altura. En este momento se había cortado con China todo comercio por problemas de piratas y por rifirrafes. Los portugueses, desde Macao, comerciaban con Japón todo tipo de productos, tanto occidentales como chinos, las sedas, las porcelanas y también las armas de fuego europeas. Pues bien, así pasaron 33 años donde el cristianismo se extendía rápidamente y con facilidad, sobre todo entre las clases altas y en las ciudades portuarias, una de ellas, Nagasaki. Quédate con este dato. Nagasaki como ciudad floreció en torno al comercio, en torno al puerto y gracias a los cristianos. Pero en 1582 Oda Nobunaga se ve obligado a hacerse el harakiri. ¿Por qué? Antes de ser atrapado, torturado y expulsado por sus enemigos. Y entonces sube al poder Toyotomi Hideyoshi, quien tan solo 5 años más tarde promulga el primer edicto de prohibición del cristianismo y de expulsión de los misioneros. Había ya en Japón 200.000 cristianos, una cifra enorme. Pero ¿por qué Toyotomi Hideyoshi tomó esta postura hacia los misioneros, al contrario que su predecesor? Uno, en su afán de unificar el país y hacerse con el poder a nivel estatal, no quería tener ningún grupo fuera de su control que le pudiera hacer la contra. Y dos, si los misioneros además tenían contactos con Portugal y España, esto podía suponer eventualmente un ataque de estas grandes potencias. Así que en vez de ver la ganancia que otros veían en tenerles como aliados de comercio, se decidió a expulsarles del país, a extinguir el cristianismo y a quitarse de problemas. Por eso empiezan las grandes persecuciones. La misión se reduce, algunos se van, pero también se quedan muchos de una manera mucho más discreta, semi-escondidos. Pero en 1593 entran los franciscanos, que venían de España, con el deseo de acabar con el monopolio misionero de Japón que pertenecía a los jesuitas, que estaban bajo la influencia de Portugal. Aquí vemos un poco las rencillas entre España y Portugal. Pues bien, 3 años después, en 1596, un barco español, el San Felipe, y su capitán, que había naufragado en las costas de Japón en su camino desde Manila a Acapulco, tiene el poco tacto de comentar que así como en América los españoles primero mandaban a los misioneros para convertir a los infieles, y esto era una medida que preparaba la posterior invasión del país. Esta historia, entre paréntesis, es bastante cuestionable. Toyotomi Hideyoshi, al escuchar esta historia, se decide por fin a poner fin al cristianismo en Japón. En 1597 apresa a los franciscanos y se decide a darles un escarmiento público. Los franciscanos sí eran el objeto primario de esta persecución, ya que los jesuitas habían sido muy discretos en su misión, también tenían ya muchos japoneses y estaban además presentes en el país antes del edicto de la prohibición del cristianismo. Pues bien, 4 misioneros españoles, el padre Pedro Bautista de Ávila, el padre Martín de la Ascensión, el padre Francisco Blanco y el fraile Francisco Andrade encabezan la comisión de los arrestados, pero también el fraile Felipe de las Casas, un mexicano que venía en aquel barco, que tenía tan solo 25 años, que ni siquiera era misionero en Japón. Él también es arrestado y es por eso el primer santo y mártir mexicano.
y también el fraile Gonzalo García, que él era natural de la India, es así el primer santo y mártir de la India. Pues bien, arrestan también con los franciscanos a 3 jesuitas, no se sabe si muy bien por error o queriendo dar un escarmiento generalizado a todos los cristianos. El jesuita Pablo Kim, el hermano Diego Quisay y el fraile Juan de Goto, jesuita de tan solo 19 años. Y los demás, 17 laicos japoneses de la orden terciaria franciscana que eran catequistas y laicos ayudantes de los franciscanos. Pero imaginaros, entre ellos, Antonio de 13 años, Luis Ibaraki de 12 años y Tomás Kosaki de 14 años. Son todos atrapados en Osaka, llevados a Kioto, allí son condenados a muerte, se les corta el lóbulo de la oreja como escarmiento y se les lleva en caminata, que dura más o menos un mes, hacia Nagasaki. Imaginaros, diciembre, enero, qué frío. ¿Por qué? Para que por todos esos sitios se vea con qué crueldad se trata a los cristianos y cómo son torturados y cómo van a terminar. ¿Por qué son crucificados en la colina de Nagasaki? Para que se les vea bien alto y quede claro lo que pasa si te conviertes al cristianismo. La caminata que va desde Kioto a Nagasaki era muy intencional, pasaba por toda la zona de Japón donde el cristianismo se había extendido y la ejecución en la ciudad que era por excelencia la cuna y el hogar del cristianismo, en lo alto de la colina, para que se les vea muy bien. Pues bien, ellos mueren perdonando a sus verdugos e inspirando a la gente a dar la vida como Jesús la había dado por ellos y por nosotros. ¿Cómo continúa la historia del catolicismo en Japón después de este sangriento 1597? Pues esa es otra historia que debe ser contada en otra ocasión. Nos veremos dentro de poco. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!